gustaría hablar sobre eso, sobre la voluntad de Dios en cuanto a las autoridades y lo que la Iglesia debe de hacer en relación a eso, ¿no? O sea, que Dios quiere que nosotros oremos por las autoridades y estemos involucrados en sus vidas por medio de la oración. Entonces aquí vamos a leer primeramente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. He elegido algunos versículos y es bueno que lo leamos y refresquemos nuestra memoria porque, como ha orado algunas de nuestras hermanas, de paso gracias por bendecir la nación en la que estamos, ¿no? Porque generalmente lo único que se hace es criticar, es hablar mal de las autoridades, es decir que lo ha hecho mal, que ha hecho esto, que ha hecho aquello, que ha hecho lo otro, que ha hecho lo otro. Y está bien, uno puede tener una percepción de que las cosas no están bien o no se han hecho bien. Pero Dios nos pide mucho más, una percepción espiritual para orar por ellos, ¿no? No significa que no tenemos la capacidad de ser objetivos y saber que las cosas se hacen mal. No significa que cerramos los ojos y decimos que todo está bien. Pero sí que Dios quiere que nosotros oremos a pesar de y por encima de, ¿no? Entonces dice, por causa del Señor, por causa de Dios, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Bien, aquí nos dice que nos tenemos que someter a toda institución humana. Aquí podríamos apuntar algunas de las cosas como institución, ¿no? Hay muchas autoridades en muchos niveles y todo lo que ha sido instituido por el gobierno a todos los niveles civiles, político, religioso, judicial, a todos los niveles, las instituciones, someteos. No se nos dice que si está mal te tienes que rebelar y tienes que usar de violencia. Jesús lo enseñó con su ministerio, ¿no? Y también el Nuevo Testamento habla sobre los pacificadores, sobre los humildes. Jesús, cuando fue arrestado, hubo un siervo del centurión que cogió la espada y le cortó la oreja. No, uno de los discípulos de Jesús cogió la espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. ¿Y qué dice Jesús? Que no hay que coger la espada. El que coge espada y mata espada morirá. Significa, y luego Jesús demostró el amor hacia los enemigos y aquellas instituciones a las cuales él estaba, cogió la oreja del que había sido cortada, se la puso y hizo un milagro. O sea, le colocó la oreja y le hizo un milagro. O sea que no respondió mal por mal ni maldición por maldición. Respondió con amor. Entonces, una cosa es que cuando las cosas se hacen mal, está bien, se hacen mal, pero la Biblia nos enseña que por encima de todo nos tenemos que someter. No tenemos que usar de violencia. Estos días hemos hablado sobre la autoridad del reino de los cielos, ¿no? Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y autoridades. Aquí en 3:17 dice también, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es bastante profundo, porque vemos una iglesia que sufrió persecución, pero que nunca se rebeló ni cogió armas,
sino que sus armas eran la oración. Cuando estaban perseguidos, cuando estaban en la cárcel, oraban. Y vemos que el tema de la oración hacía que la cárcel se abriría, el poder de Dios se manifestaría en medio de la persecución y de las tinieblas, y que incluso los enemigos percibían que el Señor estaba con ellos. Estas cartas de Pedro, los cristianos se enfrentaban a una persecución atroz. Nerón estaba gobernando, se mataba a los cristianos, se les acusaba a los cristianos. Por eso dice que hacer el bien para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Buscaban pequeñas cosas para condenar a los cristianos. Y era una persecución atroz, pero sin embargo aquí la Biblia dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Claro, la Biblia no dice que... la Biblia dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero tenemos que obedecer a los hombres siempre y cuando no se transgredan y se extralimiten en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero todo lo que está instituido y lo cual nos tenemos que someter, pues debemos hacerlo. Aquí dice a los criados. El obrero se tiene que someter a su jefe. No te puedes rebelar contra él, puedes dialogar, pero tienes que hacer lo que te diga, ¿no? Hay muchas autoridades en la sociedad. Está la autoridad de un profesor, está la autoridad pues a todos los niveles, ¿no? De un médico. Entonces, en ese sentido, debemos de estar sujetos. Dice con respeto. Y también habla del amor, ¿no? O sea que el amor tiene que ser el motor por el cual nos podemos someter a nuestros superiores, orar por ellos y aceptar que quizás, aunque tenemos un punto de vista diferente, a mí lo que me toca es hacer lo que me pide. Entonces dice aquí que ellos se darán cuenta de quién es nuestro Padre Celestial y quiénes somos nosotros y cómo nos pueden identificar como hijos de Dios. Porque vivimos una sociedad que todo el mundo se queja, todo el mundo se rebela, todo el mundo es violento, todo el mundo habla mal de los demás, es como un enredo, y de repente este carácter cristiano refleja también a Dios. Y podemos, como dice aquí, podemos glorificar a Dios. Aquí en 1 Pedro 4:12 les está diciendo a los que a la iglesia que estaba padeciendo, ¿no? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, que lo eran bastante, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una perspectiva espiritual, ¿no? Podemos decir que necesitamos la mente espiritual para ver las cosas espiritualmente y saber qué es lo que tenemos que hacer al respecto, ¿no? En Tito 3:1 dice también: recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fijaros lo que dice aquí: que a nadie difamen. La difamación, la mentira, la queja, la burla, el menosprecio. Hoy en día se dice: bueno, yo quiero ser libre, sí, pero yo quiero ser libre y puedo pasarme los límites de mi expresión hiriendo a los demás y destruyendo la reputación de los demás. Eso no puede ser. Dice que debemos de ser obedientes y no debemos de difamar. Puede ser que tengamos razón en nuestra percepción. No significa que no vamos a ser capaces de
descubrir la realidad de las cosas, ¿no? Pero si callamos nuestra boca y oramos por ellos, que Dios tenga misericordia, ¿no? Eso cambia. Porque también es verdad que la Biblia dice que al odio o a la queja vuelves a meter odio y queja y es como una bola que cada vez se hace más grande. No se resuelven los problemas así. Dos no se enfadan si uno no quiere. Entonces ser pacificadores es algo que también la Biblia nos dice. Jesús bien dijo que, bueno, yo podía mandar a mis ángeles acerca de mí y destruiría a todos mis enemigos. Tengo el poder para hacerlo. Pero sin embargo él dice que no, enmudeció, no abrió su boca y como un cordero fue a la cruz. Podía haber hecho lo contrario, tenía el poder. El hombre también tiene poder para ser violento, para hacer sus propias perspectivas de destruir a los demás. Tiene potencial, pero sin embargo es mejor no hacerlo. Seguir también el ejemplo de Jesús. Jesús dice que encomendó la causa a Dios. Nosotros cuando sufrimos ignominia o menosprecio o persecución, tenemos que llevar nuestra causa a Dios y orar por la gente. Esa es la mayor estrategia que traerá buenos resultados. Entonces, que obedezcan, que estén dispuestos a hacer buena obra. Dice que no difamen, que no sean pendencieros. Las riñas. Ser pendenciero es una persona que siempre está en riñas, siempre está en conflictos. Se queja de todo, su lengua pasea la tierra, se mete con todo el mundo, pero él es el bueno de la película. Y dice, no seáis pendencieros, no estéis buscando siempre la riña, la queja. Tú has sido el culpable, y he sido yo, no, ha sido aquel, porque aquel y el otro. Encomienda tu causa a Dios, deja de pelear y bendice. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Dice, sino tenemos que ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No con uno, con todos. Mansedumbre con todos los hombres. Solo si son buenos. No, con todos, ¿no? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¡Aleluya! Entonces esa transformación, ese cambio, éramos, ahora ya no somos, ahora ya tenemos el Espíritu Santo y la lucha en la cual estamos no es carnal, es espiritual. Y la actitud espiritual en relación a aquellos que nos gobiernan, en relación a aquellos que están por encima de nosotros, con algún aspecto de autoridad espiritual, pues entonces nos tenemos que someter. Los niños se tienen que someter al maestro de escuela dominical. Los hijos se tienen que someter a los padres. Es la autoridad espiritual. Lo que pasa es que vemos mucha rebelión en los jóvenes. No, pues, yo no quiero hacer caso a mi padre. No entienden que es importante estar sometidos. Y en ese sentido, pues, es algo importante, ¿no? Que obedezcamos, que no seamos... que estemos sometidos a los gobernantes y a las autoridades. Hoy en día vemos cada vez más violencia. La gente no se quiere someter ni a los gobernantes ni a las autoridades. La gente quiere vivir un anarquismo, pero el anarquismo nunca ha triunfado. El que yo haga lo que a mí me apetece, eso no funciona en la sociedad. Tiene que haber unas normas y unas leyes donde todos nos podamos sujetar y todos podamos vivir pues en paz, ¿no? Respetándonos. Esa es la clave. 1 Timoteo 2:1, que es lo que hemos visto en el pequeño vídeo, dice también
Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Otra vez vuelvo a decir, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Con qué motivo? Esta es una de las claves que a veces es el resultado de la oración. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones hacia las autoridades puedan volverse en unas autoridades más justas, más respetables, que sepan hacer bien las cosas, que no engañen, que no distorsionen, que no busquen lo suyo propio, sino que busquen lo bueno, los beneficios del pueblo. Porque al final la persona que está en autoridad es para que los que están bajo autoridad puedan vivir mejor. No sean unos ladrones, unos manipuladores, ¿no? Entonces las oraciones para que, Señor, ayudan a mi gobernante para que él pueda también, como vamos a leer ahora, para que él gobierne bien, con justicia, que no se deje influenciar por los poderes fácticos, por los poderes económicos. Y sobre todo también que te conozca. Ahora, porque ya si alguien conoce al Señor y está en autoridad, pues va a ser una bendición para los que están abajo, ¿no? Entonces dice el Señor que, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, que oremos por ellos. Esto le agrada a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Algo que nos debe de motivar, ¿no?, las oraciones por nuestros gobernantes, es que ellos le puedan conocer, que puedan conocer a los gobernantes al Señor, que los grandes empresarios puedan conocer al Señor, que los artistas puedan conocer al Señor, que los intelectuales pudieran conocer al Señor, que todos los que tienen un nombre eminente en nuestro país puedan conocer al Señor, que los cantantes puedan conocer al Señor, que todas las personas que son un referente puedan conocer al Señor. Y cuando alguien conoce al Señor, los que le miran van a darse cuenta de que las cosas han cambiado en su vida, ¿no? Y es lo que Dios quiere, ¿no? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Efesios 6:5. Aquí habla, pues, también de los hijos, ¿no? Si leemos desde el 1, dice Efesios 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Incluso cuando el hijo se hace ya adulto, pues tiene que escuchar la voz de sus padres también, la sabiduría de sus padres. Porque hoy en día en nuestra sociedad los jóvenes crecen y ya se piensan que saben más que sus padres. Y ya se piensan que ya no les van a respetar o ya no les van a menospreciar porque están en otra onda. Pero cuando un padre le da un consejo a su hijo y su hijo lo acepta, pues entonces esto es agradable también al Señor. No importa que nos hayamos emancipado de nuestros hogares, nuestros padres pueden ser una referencia de sabiduría a la hora de pedirles consejo, ¿no? Y dice que es el primer mandamiento con promesa, así que el sometimiento a nuestros padres es un mandamiento de Dios y tiene promesa, pero también tiene promesa nuestra obediencia y sometimiento a las autoridades. Es que cuando hacemos bien las cosas, entonces la bendición de Dios puede venir sobre nosotros, ¿no? Versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces también como padres, mientras nuestros hijos están bajo nuestra custodia y bajo nuestro hogar, nosotros también tenemos una responsabilidad de autoridad. No podemos, la autoridad que Dios nos ha dado como padres no la podemos malgastar.
tenemos que hacerlo bien. Así como los gobernantes tienen que hacer bien, nosotros como padres también lo tenemos que hacer bien. Y les dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay muchas formas de provocar a ira a nuestros hijos, ¿no? Cuando no les tratamos bien, cuando le decimos que torpe eres, cuando ponemos sobre sus hombros pesadas cargas de negativismo, les desesperamos. Hay que alentarles, hay que animarles, no centrarnos en las cosas que hacen mal, sino animarles y alentarles que pueden hacerlo mejor. Es el trato, ¿no?, del gobierno de Dios en ese sentido, ¿no? Y dice disciplina y amonestación. Hay padres que ni disciplinan ni amonestan a sus hijos, pues es un mal desarrollo de la autoridad. ¿Por qué? Porque si tú no amonestamos a nuestros hijos de algo que están haciendo mal y no les disciplinamos y les decimos, mira hijo, si tú sigues haciendo esto, esto te va a ocurrir, yo te voy a disciplinar, porque yo quiero que tú seas un hijo bueno y quiero que aprendas que esto no está bien, no es correcto. Si les dejamos libres, que ellos hagan lo que quieran, pues entonces tampoco estamos desarrollando bien la autoridad espiritual, ¿no? Por eso necesitamos, como padres, que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para disciplinar y amonestar a nuestros hijos, amarles. El amor es la clave de esa influencia, y que los hijos sepan que no se trata de que nos estamos rebelando contra ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Que deseamos lo mejor. Vuelve a decir, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que está diciendo que cuando nosotros estamos en nuestro puesto de trabajo, cuando estamos en nuestro lugar de desarrollo en nuestra sociedad, tenemos que hacerlo todo no como para aquellas personas que nos están contemplando, como para el Señor. Y ahí cambian las cosas. Este versículo es uno de los versículos que yo tuve que sincronizar en mi vida y desarrollarlo en el sentido de que, Señor, esto que estoy haciendo es para ti. Se me compense o no se me compense, pero es para ti. Y ese es el objetivo, ¿no?, también de nuestro servicio. El objetivo de nuestro servicio es para que no es para que nos suban de puesto, para ser los mejores, para que yo soy mejor que el otro, porque lo he hecho mejor que el otro. No. Cuando entramos en ese término, también estamos fracasando, porque realmente nuestro objetivo al someternos a las autoridades es que también nos estamos sometiendo a Dios. Y a Dios es al que tenemos que dar cuenta, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Ahora, el Señor puede usar luego a tu jefe para bendecirte a ti. Y eso ocurre muchas veces. Que Dios luego le dice a tu jefe, mira, promociona a este porque mira que está bien, está haciendo las cosas bien. Ese recibirá al Señor. Cuando hay algo bueno que te ocurre, es porque tú has sido obediente a Dios. A veces detrás de las personas tenemos que ver a Dios que mueve su mano en favor nuestra. Y eso también lo tenemos que discernir. También lo tenemos que discernir así, ¿no? Pero también le dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Un amo despiadado, cruel, explotador, que paga poco. De eso ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero también Dios le dice al amo, tú tienes autoridad y en tus manos están muchas personas a tu alrededor, no las explotes, no te aproveches de ellas. Y había creyentes que tenían autoridad, ¿no? Y tenían en sus manos a los trabajadores. Dice, vosotros amos, también haced lo mismo con ellos. Trata bien a tu empleado.
Dale la mano de vez en cuando, dile que bien haces las cosas, aunque alguna vez la ha hecho mal. Es la forma de promocionar también, ¿no? Y luego le dice, dejando las amenazas. Hoy en día, las amenazas de los que están arriba, ¿verdad? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, si yo estoy en autoridad y yo en esa autoridad manipulo, oprimo, trato mal a la gente, Dios está en el cielo. Yo no voy a escapar de las cosas mal que haga yo. Entonces, en ese sentido, para Dios no hay acepción de persona, ya puede ser el rey más grande o el peón más pequeño. Para Dios los dos son iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad, para que vivamos quieta y reposadamente en paz y honestidad. El otro día hablamos de la mentira, cuando la mentira entra en la empresa, cuando la doble cara entra en la empresa, cuando no hay honestidad, pues no puede haber buenos resultados, buenos frutos. Yo tengo que ser honesto donde Dios me ha puesto, no tengo que mentir, no tengo que promocionarme haciendo mentiras, falsificando títulos, o yo qué sé. En ese sentido es lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Sometiéndonos los unos a los otros. Romanos 13:1. Seguimos con el mismo tema, pero para que nos demos cuenta, ¿no?, que cuál es la perspectiva de Dios y lo que el Señor quiere que nosotros como creyentes también vivamos, ¿no? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Significa que toda actitud de rebeldía, de promoción de violencia y no querer someterse a cosas normales y dignas, pues lo que promueve es que está pues eso, enfrentándose a Dios mismo, ¿no? Dice, acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. Las leyes pues están ahí, al que hace lo malo pues le cae la ley. Al que hace lo bueno no tiene por qué temer la ley. Luego dice, ¿no? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Así que todo lo que tiene que ver con las autoridades, las legislaciones, el gobierno civil y todo lo que tiene que ver con la policía y las personas que velan por la seguridad, es para el bien, siempre y cuando uno lo haga, ¿no? Y dice que es servidor de Dios, o Dios es un Dios de autoridad y Dios nos trata bien y sabe ayudarnos, sabe guiarnos. Entonces la autoridad también es algo que Dios ha establecido para bien. En el momento que yo me sublevo o soy contrario a algo, pues entonces me estoy rebelando contra ello. Eso no quiere decir que tengamos derechos y que apelamos a nuestros derechos, porque tenemos derechos como ciudadanos. Tampoco nos vamos a poner la espalda y que nos den los látigos. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Cuando llegó a Jerusalén hubo un profeta que le dijo, el profeta Agabo le dijo, del quien es este cinto será apresado en Jerusalén y sufrirá, le van a meter en la cárcel. Y Pablo dice, bueno, me da igual, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Y claro, había una persecución en la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, que cogieron a Pablo, le iban a azotar, y Pablo dijo, que yo soy ciudadano romano, que tengo mis derechos. Significa que si hay algo que están haciendo mal contra ti y tienes tus derechos y puedes quejarte, debes de hacerlo, ¿no? En ese sentido. Y Pablo se libró de los 39 azotes.
Así que Pablo tampoco era un masoca, ¿no? ¿Estaba dispuesto a sufrir por Cristo? Sí, pero también hay que poner sus derechos y cuáles eran también hacer defensa y llegar al diálogo y promover la justicia, ¿no? En favor de uno mismo, ¿no? Eso no significa que tú no puedas opinar o puedas adherirte a un movimiento de derechos humanos o luchar ideológicamente por una ley que la ves mal. Todo eso está bien, pero la violencia es el problema, ¿no? Eso es. La violencia es... Bueno, y terminamos ahí, dice, versículo 4 estábamos leyendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios también, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que la justicia es para ensaltar al que hace lo bueno, pero también a castigar al que hace lo malo, porque Dios es un Dios de juicio. Y eso está bien, ¿no? Dice, por lo cual es necesario estemos sujetos a nuestras autoridades, no solamente por razón del castigo. Claro, algunos hacen caso solamente porque les castigan. Pero aquí dice, no solamente porque te van a castigar, sino por causa de la conciencia. Significa que cuando tú haces bien las cosas, lo haces por tu conciencia. No lo haces porque tienes que pagar una multa. O sea que todo lo bueno que hagamos no es para decir, bueno, es que si me paso en esto y aquello me van a multar, entonces no lo hago. No, hay que decir, no lo hago porque no es la voluntad de Dios que lo haga y yo tengo que tener mi conciencia tranquila. Va más elevado el pensamiento espiritual. ¿Os dais cuenta, no? Va más elevado ese pensamiento espiritual. No trabajo cuando solamente el jefe me ve. Sino que lo hago por causa de mi conciencia. Yo trabajo, pero yo estoy sirviendo a Dios. No estoy sirviendo para que alguien me vea o no me vea. Y eso requiere una disciplina espiritual también en nuestra vida. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, Hacienda. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Yo creo que muchas veces debemos el respeto y la honra a muchas personas. La Biblia habla de la unidad dentro de la Iglesia, pero también la unidad social. Hay muchas personas que merecen nuestro respeto y nuestra honra por lo que hacen, por su lugar, en fin, por su sacrificio. La policía merece nuestro respeto. No solamente es aquel que me va a multar, no, es aquel que vela por mí. Pero no se respeta nada hoy en día. Entonces, en ese sentido, al que respeto, respeto. Hay muchas personas que merecemos respeto, ¿no? Al peluquero que te corta el pelo. Porque igual la tijera se le va a ir, te corta la oreja como... Si no lo respetas cuando está con la tijera. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Honra a aquellos que merecen honra, ¿no? Respeta a los que merecen respeto y admiración. Dependemos unos de otros. Y luego está la parte espiritual, también lo que es la autoridad espiritual. Y la Biblia habla de la importancia de someternos a las autoridades espirituales también. Hay autoridades espirituales en la Iglesia. Hay evangelistas, hay profetas, hay maestros, hay pastores, hay diáconos, hay personas que se les ha delegado responsabilidad, tienen autoridad espiritual. Y nos tenemos que someter a la autoridad espiritual. No podemos decir, no, eso no es así, es así como yo hago. No, si alguien te dice que es así, es que tiene que ser así. Ahora, tampoco nos vamos a someter a las autoridades espirituales que viven de cualquier forma.
Dios quiere que nosotros nos sometamos a las autoridades que se lo merecen, que son dignas, ¿no? Y bueno, podríamos leer algunos versículos. Si tú has traído, yo te doy los versículos y lo lees en casa. Bueno, mira, hay alguna persona que ha traído su bolígrafo. Bien, Hebreos 13, 4 y al 17, Efesios 4, 3, 9 a 13 y 5 a 16. La Biblia habla mucho de estar sometidos a las autoridades espirituales. Hay personas que saben más, que creen saber más de los que Dios ha puesto por encima. Y lo cuestionan todo. Y se enfrentan a todo. Y siempre una queja, un lamento, un descontento. Y así todo el rato, ¿no? Pero tú no entiendes qué es la autoridad espiritual. Tú te sométete a aquel que se lo merece, sirve a Dios y no estés todo el día quejándote que esto tiene que ser así, que tiene que ser así, ¿por qué no es así? Y aquello, ¿por qué no es así? Bueno, pues búscate alguna sociedad que te brinde, yo qué sé, tus gustos y tus caprichos, ¿no? Yo creo que me entendéis, ¿verdad? Estemos sometidos. La Biblia habla mucho de someteos los unos a los otros. Hay alguien que puede tener un cargo en la iglesia relevante, pero cuando va al maestro de escuela dominical, pues se tiene que someter a él también y tiene que escuchar qué dice y qué puede ser lo mejor. ¿Me entendéis, no? El sometimiento espiritual. Aquella persona que ejerce mayor autoridad espiritual no está por encima de todos los demás, en el sentido de para pasar por encima en alto y pasar todas las sensibilidades y todo lo que tiene que ver con su percepción, ¿no? Pero lo que no es normal es que no nos sometamos a la autoridad espiritual. Dios quiere que nos sometamos a la autoridad espiritual. Dios quiere que nos sometamos a la iglesia, que nos sometamos a su palabra, que nos sometamos a las autoridades de la iglesia, que estemos sumisos unos a otros. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está. Ahora, cuando hay personas que no se quieren someter en ningún lado, pues bueno, viven su propia vida espiritual, pero eso no es bíblico. Bueno, hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor os bendiga, terminamos el culto aquí y bueno, que tengáis una buena semana. El martes tenemos la reunión de oración y nada, amén.